Imagina vivir en un mundo donde cada amanecer comienza con una cuenta pendiente, no una metáfora, una deuda real. Una deuda que no desaparece aunque el clima destruya tu cosecha, aunque tus hijos tengan hambre o aunque trabajes más duro que nunca. En ese mundo, la pobreza no es un accidente, es una característica del sistema. Ahora imagina que ese es el mundo en el que nace una de las figuras más influyentes de la historia. La mayoría de las personas imagina la época de Jesús como un escenario espiritual, sandalias, parábolas, milagros y sermones, una especie de pintura religiosa suspendida en el pasado. Pero para quienes realmente vivían allí, la vida cotidiana no estaba definida por la teología, estaba definida por algo mucho más inmediato y mucho más brutal: el dinero, o más bien, la falta de él. Bienvenidos, El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender la economía explicada de aquel tiempo, hay que empezar por el sistema que dominaba el mundo conocido, el Imperio Romano. Roma no era solo un imperio militar, era, en esencia, una máquina de extracción económica extraordinariamente eficiente. No conquistaba territorios para integrarlos o desarrollarlos, los conquistaba para financiar el centro del poder. Las provincias existían para enviar riqueza hacia Roma, grano desde Egipto, plata desde Hispania, impuestos desde Asia Menor, mano de obra desde todas partes. El flujo siempre era el mismo, riqueza desde la periferia hacia el corazón del imperio. Y Judea era una de esas periferias. A comienzos del primer siglo después de Cristo, Judea no era una región rica. Era, en gran medida, una economía agrícola frágil. La mayoría de la población vivía de pequeñas parcelas de tierra. No eran granjas productivas en el sentido moderno. Eran trozos de tierra apenas suficientes para sobrevivir. Una mala cosecha no significaba menores beneficios, significaba hambre. Y a Roma no le preocupaba el hambre de las provincias. Le preocupaba que los impuestos llegaran puntualmente. El imperio gobernaba Judea mediante una combinación de élites locales y funcionarios imperiales. Reyes como Herodes, el Grande, gobernaban con aprobación romana. Tras su muerte, prefectos romanos, como Poncio Pilato, supervisaban la región. Su misión no era mejorar el nivel de vida, era mantener el orden y garantizar que el dinero siguiera fluyendo hacia el imperio. Los impuestos eran la columna vertebral de todo el sistema. Y aquí es donde la historia del dinero se vuelve incómoda. Hoy pensamos en impuestos como algo que se paga sobre ingresos o ganancias. Pero en Judea, los impuestos no dependían de cuánto ganabas. Dependían de que existieras. Había impuestos sobre la tierra, impuestos sobre la producción agrícola, impuesto personal, peajes en caminos, tasas en mercados, impuestos comerciales y encima de todo eso, impuestos religiosos. Era una estructura de presión constante. Si fallabas en un pago, las consecuencias eran inmediatas. No existía una agencia tributaria con procedimientos de apelación. No había tribunales fiscales ni planes de pago. La recaudación estaba privatizada. Roma vendía el derecho a cobrar impuestos a contratistas locales conocidos como recaudadores o publicanos. Estos pagaban al imperio por adelantado y luego recuperaban su inversión exprimiendo a la población. Cuanto más cobraban, más ganaban. El abuso no era un error del sistema, era el incentivo del sistema. Cuando la gente no podía pagar impuestos, y eso ocurría constantemente, tenía una única opción: endeudarse. La historia de la deuda en Judea es, en muchos sentidos, la historia de la vida cotidiana. La deuda estaba en todas partes. Y a diferencia del sistema financiero moderno, no existían mecanismos de alivio. No había quiebras personales. No había reestructuración de deuda. No había rescates bancarios. La deuda era absoluta. Los intereses se acumulaban rápido. Y casi siempre el colateral era la tierra. Así funcionaba el ciclo. Un agricultor sembraba su parcela. El clima cambiaba. La cosecha fallaba, pero los impuestos seguían siendo exigibles. Entonces el agricultor acudía a un prestamista local, muchas veces un terrateniente rico o un miembro de la élite vinculada al templo. El préstamo resolvía el problema inmediato, pero el interés comenzaba a crecer. Al año siguiente, la cosecha mejoraba un poco, pero no lo suficiente para pagar todo. La deuda seguía allí. Al cabo de unos años, la tierra era confiscada. El agricultor pasaba de ser propietario a arrendatario en lo que antes había sido su propia tierra, y en muchos casos ni siquiera eso. Pasaba a ser jornalero, o desaparecía del sistema por completo. Esto no era una anomalía, era el diseño del sistema. Con el tiempo, la tierra comenzó a concentrarse en menos manos. Las pequeñas parcelas desaparecieron y fueron reemplazadas por grandes propiedades controladas por élites cercanas al poder romano y al poder religioso. La riqueza se acumulaba arriba. La precariedad se acumulaba abajo. La economía no solo producía pobreza, la reproducía. Y aquí hay algo que conviene decir con claridad.
La mayoría de las personas no eran pobres porque fueran perezosas, inmorales o incapaces. Eran pobres porque el sistema necesitaba que lo fueran. Roma necesitaba excedente. Las élites locales necesitaban rentas. El templo necesitaba ingresos. Todo ese peso recaía sobre las personas con menos margen para resistir. Y ese tipo de presión siempre genera lo mismo: tensión social. Judea no era una sociedad tranquila. Era un territorio inestable. Revueltas surgían periódicamente. El bandolerismo, que Roma llamaba crimen, muchas veces era simplemente desesperación económica. Grupos enteros se organizaban prometiendo justicia, liberación o una inversión del orden existente. Los movimientos mesiánicos no nacen en tiempos de prosperidad, nacen en tiempos de colapso. Y aquí es donde muchos observadores modernos malinterpretan la historia. Cuando la gente escuchaba hablar de perdón de deudas, liberación o justicia, no lo entendía como metáfora espiritual, lo entendía como supervivencia económica. Cuando escuchaban hablar de los pobres, no pensaban en una categoría abstracta de caridad. Pensaban en sus vecinos, en sus familias, en ellos mismos. Incluso la palabra perdón, en aquel contexto, tenía un significado profundamente económico. Significaba cancelación de deudas, un reinicio, una oportunidad de escapar del ciclo. Pero escapar era extremadamente difícil. El sistema romano estaba diseñado para ser eficiente, no humano. Extraía riqueza de forma constante hacia arriba, toleraba el sufrimiento mientras el orden se mantuviera. La estabilidad importaba más que la justicia. Los ingresos importaban más que las vidas. Por eso Judea se sentía como una sociedad atrapada. Las personas trabajaban más, y cada año estaban más endeudadas. La productividad no generaba seguridad. El crecimiento no elevaba a todos, elevaba a unos pocos y hundía al resto. La economía funcionaba, sí, pero no curaba nada. Y lo más importante es que todos lo sabían. Nadie creía realmente que el sistema fuera justo. No existía la ilusión moderna de que el trabajo duro garantiza prosperidad. Solo existía resistencia, resentimiento y la esperanza de que algo, lo que fuera, rompiera el ciclo. Y cuando un sistema llega a ese punto, incluso las ideas se vuelven peligrosas, porque cuando la presión económica es tan intensa, las palabras pueden volverse revolucionarias. Para entender por qué la economía de Judea se sentía tan asfixiante, hay que observar una institución que supuestamente debía proteger al pueblo, el Templo de Jerusalén. Hoy solemos imaginar el templo como un lugar puramente religioso, oración, sacrificios, rituales sagrados, pero desde la perspectiva del sistema financiero explicado de la época, el templo era también una de las instituciones económicas más poderosas de la región. Era un banco, era un tesoro, era una autoridad fiscal y era un tribunal. Todos esos roles coexistían. Cada hombre judío adulto debía pagar un impuesto anual al templo. No era voluntario. Era obligatorio. El pago debía hacerse en una moneda específica, el ciclo de Tiro, una moneda de plata con contenido metálico fiable. Eso significaba que las monedas locales o romanas no eran aceptadas. Por lo tanto, los peregrinos que viajaban a Jerusalén tenían que cambiar su dinero. Ahí entraban los cambistas. Y por supuesto, cobraban comisión. Durante las grandes festividades, Jerusalén se llenaba de peregrinos que necesitaban cambiar moneda y comprar animales para sacrificio. Palomas, ovejas, bueyes, todo tenía precios aprobados por el sistema del templo. La religión no reemplazaba la presión fiscal romana, se sumaba a ella. Y aquí aparece una contradicción profunda. Las élites del templo estaban estrechamente vinculadas al poder romano. Los sumos sacerdotes no eran elegidos democráticamente por el pueblo. Eran designados con aprobación imperial. La estabilidad importaba más que la justicia. La cooperación importaba más que la moral. De modo que la institución que afirmaba representar la autoridad espiritual también participaba del mismo sistema económico que empobrecía a la población. Esto creó una tensión silenciosa. El templo predicaba santidad y perdón, pero su funcionamiento reforzaba deuda, desigualdad y exclusión. El acceso a lo sagrado estaba mediado por dinero, y la gente empezó a notarlo. El resentimiento hacia las autoridades religiosas se extendió no porque la población rechazara la fe, sino porque veía la contradicción. La institución que debía representar justicia parecía cada vez más una extensión del poder de las élites. Es en ese contexto donde aparece Jesús, y sus palabras caen en terreno fértil. Cuando hablaba de perdón de deudas, la gente lo entendía literalmente. Cuando hablaba de liberación, la gente escuchaba alivio económico. Cuando hablaba de los pobres, estaba describiendo a la mayoría de la sociedad, pero hubo un momento que cruzó una línea. El episodio del templo. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, no fue solo un gesto religioso, fue un acto económico.
Estaba atacando el mecanismo que monetizaba el acceso a lo sagrado. Lo llamó cueva de ladrones, no porque existiera el dinero, sino porque la extracción había reemplazado la justicia. Ese gesto tenía implicaciones enormes. Roma podía tolerar profetas, podía tolerar maestros religiosos, pero no toleraba inestabilidad, y las autoridades del templo lo sabían. En una ciudad llena de peregrinos durante la Pascua, cualquier chispa podía provocar una revuelta. Desde su perspectiva, Jesús no solo predicaba, estaba cuestionando la legitimidad del sistema, y cuando las personas dejan de aceptar la deuda como destino inevitable, el poder empieza a tambalearse. Décadas después, la tensión finalmente explotó. En el año 66 después de Cristo, Judea se rebeló abiertamente contra Roma. 4 años más tarde, Jerusalén estaba sitiada. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano destruyó el templo piedra por piedra. Su tesoro fue saqueado, su jerarquía sacerdotal desapareció. Cientos de miles de personas murieron o fueron desplazadas. Roma no solo sofocó la rebelión, desmanteló la infraestructura que la había hecho posible. Y luego reconstruyó el control bajo sus propios términos. Pero aquí aparece la paradoja histórica. Roma ganó la guerra, pero perdió algo más difícil de recuperar: el control del relato moral. Porque los sistemas económicos no colapsan simplemente porque sean injustos. Colapsan cuando las narrativas que los justifican dejan de ser creíbles. Roma había perfeccionado la extracción, pero nunca logró reparar la fractura moral que esa extracción generaba. Y esa es la lección profunda que nos deja esta parte de la historia del dinero. Los sistemas envueltos en lenguaje moral pueden durar siglos. Pueden sobrevivir a crisis, a rebeliones, incluso a colapsos. Pero no sobreviven cuando demasiadas personas dejan de creer que el sufrimiento es necesario. La historia no se repite, pero rima. Y cada vez que un sistema financiero promete estabilidad mientras acumula deuda, desigualdad e inflación explicada en discursos tranquilizadores, conviene recordar algo. Las estructuras de dinero y poder siempre cuentan una historia para justificar su funcionamiento. La pregunta es si esa historia sigue siendo creíble, porque cuando deja de serlo, los imperios empiezan a tambalearse. Si esta historia cambió tu forma de ver el mundo, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.